Oye, ¿alguna vez te paraste a pensar en que cuando tu ex te decía aquello de no eres tú, soy yo, en realidad era otra mentira más de las suyas y sí que eras tú? ¡Qué hijo de... Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, un podcast que empezó hace 2 años porque estábamos absolutamente hartos de trabajar y gracias a eso ahora trabajamos el doble. Ya, la verdad ahí muy listos no estuvimos, ¿no? La verdad que no, o sea, por favor, basta ya, que alguien me quite el puto trabajo. Ala, ya está quejándose. No, en serio, o sea, de verdad, que vengan ya a mí los supuestos inmigrantes que roban trabajos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? De verdad, yo no los veo, robádmelo. De verdad, yo os lo regalo, es todo para vosotros. Pero si tu trabajo es súper divertido. Bueno, pues también me vale que me lo robes tú, Coral, o sea, como prefieras. Yo te lo regalo, de verdad. Que no, que yo no quiero más trabajos, a mí déjame en ¿Qué paz. más te da? Si a ti te encanta tener contratos laborales y ya total, pues tampoco creo que notes mucha diferencia, ¿no? Contrato arriba, contrato abajo. Sí, claro, y ya que me pongan una estatua en el Ministerio de Trabajo en honor a los 25 hospitales que se pudieron construir gracias a mis cotizaciones sociales. Pues un detalle que sería, la verdad, por su parte. Sí, claro. Bueno, empecemos ya, con la tontería. Vale. Basta ya. Además empiezo yo hoy. ¿Empiezas tú? Sí. Pues ya entiendo que es tu momento favorito de la vida, ¿no? En general, se podría llegar a decir. Sí, y os traigo un caso súper extraño, la verdad. Extraño. Extraño, es como... O sea, no es que sea fantasioso. Fantasioso. Sí. O sea, estamos en uno de estos escenarios de traje una fantasía de caso, pero no un caso de fantasía. Eso es. Perfecto. Y bueno, primero de todo, vuelvo a lo de siempre. Seguidnos en Spotify, darle a la campanita para que Spotify os avise cuando subimos capítulo. Pobre y gente. nos vais a ayudar un montón, ¿vale? Sí, a ver, ayudan con eso es verdad. Sí, eso nos ayudan, hijo. Al final también te llega la notificación de que estamos aquí, hola. Sí, subimos capítulo de repente. Exacto, que nosotros estamos cumpliendo. Sí, eso es... Bueno, hace mucho tiempo que llevamos cumpliendo, ¿eh? O sea, me parece mucho tiempo increíble. que hacemos las cosas bien, parece mentira. Sí, a ver lo que dura. La verdad. Bueno, toquemos Tampoco nos madera. vamos a engañar. Bueno, pues mi caso se sitúa en España, en un pueblo de Extremadura que se llama Logrosán. Un pueblo de unos apenas 2.200 habitantes. Dios. Así que es chiquitito. Es un pueblo de verdad. De los que son pueblos de verdad. De los de Pueblos. no existen los semáforos. Eso es. Y está a 1 hora de Cáceres. Es, bueno, pequeñito, pero sí que es cierto que tiene un montón de campos y allí trabajan pues en agricultura, en ganadería. Vale. Se dedican a eso. Muy bien. Y la peculiaridad de este caso Es que es de España, empezando por ahí porque hace tiempo que no hacemos uno de España. Sí, eso también. Pero hay otro dato también importante, que es que justo coincide el día de San Valentín, la madrugada del día de San Valentín. Que si me preguntas, ya el día es un crimen de por sí. Sí. Así que... De hecho, podríamos decir, pudimos haberlo reservado para el especial San Valentín. No va a ocurrir. No va a existir tal especial. De verdad, antes prefiero hacer pues un especial, no sé, el Día de la Muerte o algo así si existe. Ah, sí que existe, claro, el de Halloween. Pues por ejemplo, ¿no ves? Elegimos antes la muerte que el amor. Sí. Que bueno, ¿por dónde iba? La familia protagonista de este caso son los Triguero Durán, a los cuales no les iba nada mal de dinero. La verdad es que les iba muy bien. Y esta familia estaba formada por Rosa y Alfonso, de 49 y 51 años respectivamente. Y ellos tenían 2 hijos, José Carlos Triguero, de 28 años, y otra hija más, la pequeña, que era Ana, de 20 años. Vale. La familia era muy conocida porque tenían allí un montón de negocios. Uno de los mejores negocios que tenían, que les daba muchísimo dinero, era un restaurante asador. Estaba muy bien situado y era muy grande y bueno, que les daba pasta. Y se llamaba Restaurante Asador El Cortijo de Jamón. Y habían recibido más de un galardón como mejor empresa de ámbito rural por la Junta de Extremadura. Oye, qué guay. Sí, la verdad. Y Alfonso, el padre de la familia, era hijo de un vendedor de trigo y cereales. Él era un emprendedor que se hizo a sí mismo.
Primero montó un supermercado, después abrió una tienda de jamones y embutidos y después había pasado por tener criaderos de cerdos y hasta una discoteca. Pues, un poco polivalente. Multidisciplinaria, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, el cortijo del jamón acabó convirtiéndose en toda su vida. Era un hombre que se relacionaba un montón con todos sus vecinos y caía muy bien a todo el pueblo. La verdad es que no tenía enemigos que se conocieran y era pues súper extrovertido, súper divertido. Uy, que ya veo venir, que no tenía enemigos, que ya me vas a decir alguna barbaridad. Que no. En el caso de Rosa no es que tuviese mala fama, o sea, de su mujer, pero sí que es cierto que era como un poco más seria y tenía bastante más carácter que Alfonso. Y además era la que manejaba todo como de forma más dura y más contundente. Y luego el hijo, José Carlos, trabajaba en las obras de un AVE que iba desde Madrid a Portugal. Y que aún no está terminado. Seguramente no. No, confirmo. Ah, bueno, pues ahí estaba trabajando y ahí, y ahí pues, sigue. Sí. El caso, la pequeña de la familia, Ana, ella estudiaba en Badajoz, así que tampoco solía estar por la semana en casa, sino que bueno, la pareja por la semana solía estar más sola que otra cosa. Pues la verdad que una fantasía, te diría. Sí. Y bueno, esta hija tenía un novio, Ana tenía un novio, que ya hablaré de él más adelante. Un turbio. No, era tranquilito. Bueno. Dijo no. Bueno, como os decía al principio, para el día de los hechos nos situamos en este día tan conocido como el Día del Amor, que es el 14 de febrero del 2011. O sea, hace poquísimo, en verdad. Sí, bueno, relativamente poco, claro. Sí. Y bueno, eran las 3 de la mañana cuando de repente ocurre algo súper terrible. Aquí estaban en la casa la pareja y su hijo mayor. Y Ana en ese momento estaba en la universidad, le había coincidido. Bueno, pues esto de esa hora más o menos, como os decía antes, se escucha un sonido enorme y los gritos de Rosa alertaron de que algo trágico acaba de ocurrir. ¡Ay, Dios! Un desconocido había asaltado la casa mientras dormían y había disparado a quemarropa a Alfonso en el costado izquierdo. Alfonso era el dueño de todas las empresas esas. Sí, el marido de Rosa. Vale. Y bueno, pues imagínate la catástrofe. No, claro, el drama de repente, claro. Claro. José Carlos se da cuenta de que su padre está en la cama tirado y lleno de sangre. Y al momento, la madre y el hijo tratan de salvar su vida taponando la herida para evitar que se desangrase. Según la versión de ellos, los dos intentaron reanimarlo y le gritaban: Alfonso, levántate, gritaban un montón. Y aquí es cuando ya obviamente llaman al 112 pidiendo ayuda. Y aquí en esta llamada Rosa gritaba desesperadamente: me lo han matado, me lo han matado. Y también gritaba: hay alguien en casa, hay alguien en casa. Y en la llamada dice que a su marido le pegaron un tiro y que la puerta de la calle está abierta. Y se escucha cómo grita a su marido: no te muevas, no te muevas. O sea, terrible realmente. No, claro, obviamente. Y bueno, poco más tarde llegan los servicios de emergencia. Alfonso en ese momento aún seguía con vida e intentó balbucear algo, pero no lo consiguió. Y por desgracia no pudieron hacer nada por salvarlo, porque la herida era súper grande y perdía un montón de sangre. No, claro, es con disparo. Se lo llevaron al hospital, pero nada, murió en el hospital de Cáceres. Vale. Y la madre y el hijo estaban súper alterados y no paraban de repetir que alguien había entrado en la casa. Y Rosa dijo: yo me desperté cuando vi un fogonazo. Y a lo largo de la historia la mujer explicaba cómo había visto un desconocido en la casa y había gritado en ese momento para pedir ayuda a su hijo, y que su hijo salió a buscar la escopeta y salió corriendo con la escopeta, pero que no consiguió alcanzar a nadie. Claro. Y bueno, aquí es cuando la policía empieza la investigación. Primero interrogan a la madre, al hijo, bueno, intentando saber todos estos detalles. Intentando saber los detalles de lo que había pasado. Y después echan así un vistazo general a la casa, pues para ver si hay algún tipo de pistas de esa persona que había entrado. Bueno, la casa, para que te sitúes, tenía 2 plantas. Lo primero que ven allí en la casa es la cama llena de sangre. Y después miran bien la puerta y ven que está abierta, como ellos habían dicho. Pero sí que es cierto que no la ven forzada.
Y también examinan todo un poco más y ven que los cajones están abiertos, como si alguien estuviese rebuscando algo y no lo hubiese encontrado allí, como rebuscado todo. Y bueno, aquí Rosa empieza a contar la versión de la historia y dice que eran más o menos las 3 de la mañana cuando de repente escuchó un disparo y se levantó súper asustada, pero al momento se tropieza con algo que no ve. Y al escuchar todo este ruido, José Carlos entra en la habitación donde está ella y descubre que con lo que se ha tropezado su madre es un arma. Vale. Concretamente con una escopeta. Y José Carlos, al momento, se va a su habitación, que bueno, José Carlos, que no lo dije antes, igual que su padre, los dos eran cazadores. Ah, vale. Claro, entonces, es que iba a decir, Dios, qué raro con escopetas, armas y tal en España, que no es nada habitual. Sí, pero bueno, realmente esa escopeta se supone que no debería de estar en ese sitio, ahí tirada. Vale. Y bueno, al momento se va a la habitación y allí, que tiene varias escopetas, coge una de ellas, va corriendo a la planta de abajo y ahí es cuando ve la puerta abierta, ve todo desordenado y se da cuenta también que falta un sobre donde había 4.000 euros. Que bueno, era la recaudación de esa noche de los negocios que ellos tenían. Ah, sí. Sí, rollo del súper y todo esto. Sí. Vale, sí. Y bueno, ahí cuando empieza a correr detrás de la persona, abre la puerta y ve como un coche rojo se marcha súper rápido y ve que está una mujer rubia en el coche. En el coche. Sí. Y bueno, intenta acordarse del modelo y de la matrícula del coche. Les dice que era un Hyundai Atos de color rojo y eso, que iba una mujer rubia y un hombre de mediana edad de copiloto. Vale, o sea que podría ser absolutamente cualquier persona. Sí, que es todo lo que había visto. Y la policía tenía la teoría de que habían querido matar a Alfonso por el dinero, ya que bueno, pues eso, que el dinero suele generar ciertas envidias o que querían conseguir su dinero, robar algo. Sí, no, claro, como dentro del pueblo era una persona así como con mucha pasta, pues dijeron, va. Sí, como tenía el sobre también con la recaudación de ese día, pues tenía mucho sentido. Entonces, bueno, la policía empieza por la única pista que tenía, que era el coche. Que bueno, aclarar eso, que el arma que estaba en el suelo era una escopeta de ellos, pero que el arma que cogió era otra. ¿El arma que cogió quién? El hijo. Para buscar perseguir al otro, a la persona que había entrado fue una que tenía él a mano. Vale. Porque la otra era como, ¿qué hace aquí tirada? Ya. Luego lo explico mejor. Vale. Para que se entienda. Y nada, empiezan a hacer controles aleatorios por la zona a coches similares de las características de este. Y tiene mucha suerte porque paran a un Hyundai rojo y justamente lo conducía una mujer rubia. Que también, bueno, pues ya pista, ¿no? Eras tú. Sospechoso. No, podría ser, pero no. Y bueno, además la conductora no era la persona que aparecía en los papeles, sino que era su marido. Pero su marido no coincidía con el hombre que iba en el coche en ese momento. Ah, vale, o sea que los papeles estaban a nombre del marido. Exacto. Los papeles del coche. Sí. Y su marido no era ese señor. Exacto. Vale. Y al día siguiente van a casa de la mujer y allí pues la recibe el marido y les explica que el día anterior su mujer se había llevado el coche porque bueno, había salido de fiesta. Y la policía les dice, mira, venid a declarar a comisaría y allí pues ya charlamos todos. Y allí votamos un conto, Alino, una comisaría. Pues vota un conto muy bo, porque pasa algo muy fuerte, el cotilleo del siglo. Y es que el marido descubre allí en la comisaría que su mujer no se había ido en ningún momento de fiesta, que eso era todo una tapadera para ponerle unos cuernazos más grandes que los de Bambi. Ay, Dios. Fuerte, ¿eh? Que no cabía por la puerta el hombre. Pobre. Sí. Sin embargo, solo les destrozan el matrimonio. Mejor, gracias, policía, pobre hombre, ¿sabes? Claro. Pero bueno. Pero que ese coche nada tenía que ver con este asunto. No, se dan cuenta de que esta pareja no es sospechosa de nada y no hay mucho más que hacer ahí. Entonces no pueden seguir como por esta vía. Es en plan la persona, claro, el marido en realidad se le apareció la Virgen, ¿eh? Sí. Se le apareció Santa Riana de Calcuta. Sí, pero bueno, a veces también quieres vivir en tu mundo de fantasía. Sí, a lo mejor preferías vivir en la mentira. Sí. Es que hasta que la verdad está sobrevalorada. Eso es, la verdad está sobrevalorada. A veces eres mucho más feliz ahí. Muchísimo en tu mundo, más. En tu mentira. En tu mundo de fantasía. Totalmente.
Y destrozar un matrimonio por la cara. Sí, porque una vez lo sabes ya no puedes fingir que no lo sabes. Claro, a ver cómo finges. Claro. Y ella, bueno, cariño, me voy de fiesta. Y él, ya. Ya. Sí. De fiesta. Fiesta la que te da esta, sí. Bueno, pues entonces siguen investigando por otro lado. Y aquí inspeccionan bien la escopeta de José Carlos. Y se dan cuenta de que si el crimen fue el lunes, el sábado anterior se habían ido él, su hermana Ana y el novio de ella a una cacería. O sea, por eso te decía antes que se iba a hablar del novio de esta chica. Vale. Terrible, la verdad. Pero bueno. Sí, todo mal. Sí, terrible, en plan caza. Bueno, eso. Que allí José Carlos se le había encasquillado una de las escopetas que tenía. Entonces le había pedido al novio de Ana, su cuñado, que les prestase una suya. Una de la marca Benelli. Claro, es que aquí no hablamos tiroteo. No. Y la utilizó y se le olvidó devolvérsela, pues pensando que al día siguiente se la devolvería. Y bueno, lo dejó completamente descargada sobre su casa. Y esta era sobre toda la explana. Una zona de la casa. Ya. No sé exactamente dónde, ¿vale? Invéntatelo. En la cocina la dejo. Pero bueno, el caso es que esta escopeta era con la que había tropezado Rosa, que estaba en la habitación de la pareja. Entonces, claro, la teoría era que José la había dejado, pues eso, la cocina, encima del sofá, da igual, en una zona. En una ubicación. Sí, y la persona que había entrado en la casa la había cogido, había disparado a Alfonso y la había dejado allí tirada en el suelo. ¿Entiendes? Sí, pero qué extraña toda esta historia. Es rara, por eso te decía sí que es, ¿eh? Es turbia, sí. Entonces, claro, aquí la policía está un poco desubicadita como tú y no entiende que hayan disparado a Alfonso con esa escopeta, porque claro, llevarían su propia arma, no improvisas tipo, a ver qué hay por la casa para matar a este señor, un lápiz, una escobilla, una espada láser de juguete. Ah, mira, justo una escopeta, qué casualidad, oye, qué bien me viene. Justo lo que necesitaba. Es raro, ¿no? Huele a caca. Cero sentido, la verdad. Bueno, pues además la munición que se había utilizado era la que tenía José Carlos allí en la casa, que estaba guardada en algún sitio. No, y que tenía el detalle de tener munición, ¿sabes? Claro, podrían no haber encontrado munición, que eso es otra. Y bueno, cosas raras. El asesino realmente tendría que haber buscado esa munición por toda la casa para poderla encontrar, porque estaba escondida. Y bueno, la policía empezó a buscar pruebas por toda la casa, más a fondo, porque claro, todo se les hacía bastante sospechoso. Y en medio de esta búsqueda encuentran algo muy extraño. José Carlos y su madre y su padre tenían un perro, un Yorkshire, que para quien no lo sepa es un perro chiquitito y muy mono, exacto. Es minúsculo como coral. Bueno, exacto. Resulta que mientras están por la casa, allí paseando, Rosa y la policía, se encuentran en la cocina una cosa un poco extraña. Una barra de chópez empezado y un cuchillo, como el chópez cortado. Una barra de chópez ya me parece suficientemente extraño. Sí, y como 3 tazas con colacao. ¿Perdón? Es que es un poco raro. ¿Qué habían hecho ahí? ¿Una fiesta de cumpleaños? Y Rosa cuenta que no estaba ahí antes. Y su teoría era que el asesino había cogido el chópez de la nevera, lo había cortado para dárselo al perro y que éste no ladrase y no molestar. A ver. Y además que así el Yorkshire no atacase. Es que eras tú, Coral, de verdad. A ver, Rosa, ¿cómo te explico que tu Yorkshire mide 2 centímetros como para atacar a alguien? 2 unidades de milímetro. Es que no mide más. Sí. Pero bueno, supongo que se referiría a que el asesino tendría miedo a que el perro ladrase, alertase a la familia y que bueno, que todo el mundo se enterase de que estaba ahí. Esa ya es un poquito tu opinión. Y bueno, lo que pensó la policía y Rosa fue que pues habían cortado el trozo y lo habían lanzado para que pues, el perro estuviese ocupado comiéndolo. Y además lo habían tirado al baño y habían cerrado el perro. O sea, que habían lanzado el chópez al baño y cerrado la puerta de repente. No me estoy creyendo nada de esta historia.
Pero lo que te decía, este chopet lo habían cogido de la nevera, entonces tampoco se lo había traído el asesino, sino que había recurrido a cogerlo de la casa, porque era asesino, pero un poco ratón, que me imagino pensando al asesino, yo me voy a gastar mi dinerito en comprar cosas para matar. Yeah. Perdona, voy a jugar con los recursos que me encuentre por el camino. Vamos sin planes, que es como mejor salen las cosas. Sin miedo al éxito, a matar. O sea, es que alucino un poco, la verdad. Un poco ratoncito sí que era. Sí, sí. Y bueno, andan por allí hasta que, investigando por la casa, hasta que un poco más tarde se dan cuenta de que su marido está muerto. Pero es que claro, dormían juntos, o sea, no lo había visto al momento. Como que tardó en darse cuenta. Sí, aquí huele tanto a caca. Y no entiende nada. Entonces la policía les dice, oye, mira, ¿cómo nos disteis cuenta? Y José Carlos dice, claro, es que antes de dormirnos nos tomamos un colacao. Porque ellos no eran Team Nesquik. Que por cierto, para los que sois de LATAM, que cuando hicimos la pregunta de si Team Nesquik o colacao, nos dimos cuenta que algunos no sabíais lo que era. Pues eso, como el Nesquik, pero sabiendo rico. Eso es así. Es broma, Nesquik, por una cantidad módica de precio nos podemos vender. Bueno, tiene que ser una buena cantidad para que yo beba tal veneno. Vale, ya no nos van a contratar. Y bueno, que volviendo a la historia, José Carlos dice que el colacao sabía raruno. Es decir, sabía un poco a Nesquik. Es broma, ya paro. Entonces, claro, aquí empieza a sospechar que la persona que entró en su casa le había echado algo al colacao. O sea, como algunos polvitos blancos que los convirtiesen de repente en la Bella Durmiente. Y que por eso ellos estuviesen así atontados cuando fue el disparo. Lorazepam o algo así. Esta era la teoría de José Carlos, que algo les echaron al colacao y por eso no se enteraron de nada. Droga en el colacao le habían echado. Claro, y que por eso la pistola estaba en el suelo de repente, bueno, la escopeta, y que no habían visto el cuerpo. Y la policía mira a José Carlos en plan, ubícate. A lo mejor el que le echa cosas raras al colacao para decir tales tonterías eres tú, ¿no? Tiene pinta. Claro, y bueno, la policía vuelve a plantearse otra hipótesis y es la de que Alfonso se suicidase, porque como que era lo único que les cuadraba. Y para saber si esto era posible o no, empiezan a investigar un poco su vida y en concreto sus cuentas. Y realmente aquí se dan cuenta de que la vida de esplendor económico no era la que os había contado, sino que Alfonso tenía un montón de deudas. De hecho, habían rehipotecado su casa y varios de sus negocios y estaban como hasta arriba de todos estos problemas económicos. Además, sí que es cierto que los negocios daban dinero, pero también daban muchas pérdidas porque como que no estaban muy bien gestionados. Y aquí es cuando la policía razona que si Alfonso se muere, pues que se acaban muchísimas deudas y también que Rosa podría cobrar una paga por ser una viuda. Entonces, claro, que piensan que Alfonso se ha podido suicidar y que por eso todo esto no está encajando. Puede ser, de repente. Claro, como que Rosa y su hijo se están inventando todo esto para tapar el hecho de que se hubiese suicidado. Exacto, ya. Y como querer camuflarlo como si fuese un asesinato de alguien. Y así cobrar cosas. Claro, por eso nada de eso cuadraba por ahí, ¿no? Y eso, empiezan a analizar el cuerpo para saber si era un asesinato o un suicidio. Y también inspeccionan los cartuchos de las escopetas estas. Y ven que los disparos tienen como que cuando disparas tienen unas bolitas dentro el cartucho. Vale. Entonces al disparar... Perdigones. Sí, eso como que entra en el cuerpo y se dispersa. Entonces, claro, realmente esto hace muchísimo daño. Y como dije antes... Alfonso era cazador, tenía que saber todo esto. Claro. Entonces les cuadraba poco que fuese un suicidio porque realmente es una manera de suicidarse muy dura. Hombre, y tanto. Pero bueno, sí que es cierto que también suicidarse en un disparo es algo complicado porque, joder, realmente hay maneras más suaves y hombre, cuánta gente lo hace. Ya. Entonces, bueno... podía ser realmente. Sí, hombre, a ver, sí, eso es verdad. Al igual que tirarse de un edificio, también tiene que ser terrible y cuánta gente lo hace. Sí, sí, pero bueno, la policía, mientras está investigando esto, se celebra como el entierro de este hombre. Vale.
Y nada, pasa al siguiente plan, el chisme, y profundizan en la vida del hombre para saber si realmente eso tenía motivos para suicidarse, qué hay detrás de todo esto, y se dan cuenta de que Alfonso engañaba a su mujer con un montón de chicas. Y de hecho encontraron en su móvil fotos hot. O sea, muy fuerte. Y entonces investigan si podía haber sido el marido de una de estas mujeres, pero se dan cuenta de que no. Y aquí, bueno, ya han pasado un total de 4 meses. La policía estaba absolutamente perdida. Sí, la verdad es que estaban investigando todo lo que podían. Y después de estos 4 meses tienen los análisis de todas las pruebas que han realizado. Y en la cama de Alfonso, la policía encuentra residuos de un disparo, o sea, del disparo que había matado al hombre. Pero era muy raro, porque justo como todos estos residuos estaban en la zona donde dormía Rosa. Pero claro, si Rosa estaba en ese sitio, era imposible que hubiese restos del disparo. Si me explico, tendría que estar como el hueco, ¿no? Claro. Entonces eso significaba que Rosa no estaba durmiendo cuando mataron a su marido. Y bueno, allí encontraron eso, que no estaba en su sitio. Y le preguntaron a la mujer, en plan, oye, mira, ¿dónde estabas? Porque no estabas donde dijiste. Claro, no estabas en la cama allí metida. Y ella dijo que su médica de cabecera le había recomendado que durmiese en un colchón aparte de la cama porque tenía varices. Perdón. Sí. Pensé que me ibas a decir, pues porque iba a tomar determinada pastilla, que me iba a dormir profundamente, igual roncaba, no sé qué. No, porque tenía varices. Ya, ¿qué tiene que ver? O sea, dormirás con los pies en alto, pero claro, para eso no te hace falta dormir en otra cama, ¿no? Y bueno, la policía dice, ya, claro que sí. Y no se cree el cuento, porque además le dicen, ¿dónde está la colchoneta? A ver, que yo la vea, ¿no? No, y claro. Bueno, y siguen investigando un poco más. Y entre los resultados más importantes encuentran que en las manos de José Carlos había restos de pólvora y también en el propio pijama de este hombre que llevaba puesto la noche del asesinato y en las zapatillas de Rosa. Y además, uno de los cartuchos que se había recogido en el dormitorio tenía el ADN de Rosa. Y sin embargo, no habían encontrado ninguna huella en los cajones que habían aparecido allí tirados y desordenados durante ese presunto robo. Y en ellos solo estaban las huellas dactilares de los hijos, o sea, que se sabía realmente que nadie había tocado esos cajones. Ya, ¿Tú ya me entiendo, entiendes? sí. Entonces es muy raro. Y bueno, pues ahora sabemos que no le colaban nada de esto a la policía. Y le preguntan al médico la médico de Rosa y le dicen, oye, mira, ¿tú en algún momento le recetaste que durmiese en el suelo? ¿En el suelo o en una colchoneta aparte? Una colchoneta en el suelo. Cualquiera de las dos cosas. Porque tenía varices y ella, mira, no, eso no fue una de mis prescripciones médicas, la verdad. Huele a inventín desde aquí. Claro, y la policía decía, jolín, además el detallito de que estabas durmiendo en otra cama, no sé, lo podías haber contado un poquito antes, la verdad. Digo yo. Entonces, bueno, ante tal multitud de indicios, la jueza de instrucción, Raquel Vicente, que se llamaba así, dio la orden de detenerlos a los dos como presuntos coautores del asesinato de Alfonso y los meten preventivamente en la cárcel hasta que llegue el juicio. Vale. Cosa que es lógica, ¿no? Porque, a ver, normal que no te estuviese colando toda esta historia. A mí no me colaría, no me estaba colando, de hecho, en ningún momento. Esa familia ocultaba algo. Claro. Y en agosto del 2012 consiguieron salir en libertad tras pagar 45.000 euros de fianza esperando el juicio, que tardó hasta el 22 de septiembre de 2014. O sea, habían pasado realmente 2 años hasta que había llegado el juicio. Claro. Que este juicio fue por jurado popular, con 11 personas. Un sobrino de Alfonso también declaró allí y contó que la familia se llevaba fatal y que no era todo lo que parecía de familia feliz, porque José Carlos realmente no tenía buen rollo con su padre. Y aquí también, durante la declaración ante la jueza, también caen multitud de contradicciones y acusaciones mutuas.
que José Carlos, por ejemplo, dice que las discusiones familiares eran recurrentes por las infidelidades de su padre, pero en cambio Rosa dice que no y que era un matrimonio feliz. Entonces, claro, ni entre ellos se ponían de acuerdo, ¿sabes? Y también se habló de un seguro de vida de 30.000 euros que cobrarían en caso de que el padre muriese. Otro motivo más para que se llevase a cabo el asesinato. Y esto y todas las pruebas que te decía antes, bueno, eso, las huellas dactilares, el ADN, pues le llevaron eso a prisión provisional. Y Ana, la otra hija, decía que sí que se creía a su madre y a su hermano. Pero bueno, aún así acaban perdiendo el juicio, la verdad. Y la fiscalía los acusa de un delito de asesinato con alevosía y pide para cada uno una pena de 19 años de prisión y una indemnización de 200.000 euros para Ana. Como quien, mira, esta chiquita no tenía nada que ver aquí y le fastidiaste un poco la vida. Y al final, pues eso, se pedía un montón de condena y los abogados defensores decían que los absolviesen, que no había suficientes pruebas, pero bueno, esa era su opinión. Un poco sí. Y al final salen culpables y son condenados a un total de 17 años y 6 meses de cárcel. Más o menos lo mismo que le pedían, un poquito menos. Que bueno, que al final se supone que el que apretó el gatillo fue José Carlos. Pero bueno, que su madre también había participado ahí. Hombre, sí, de alguna forma tuvo que participar. Claro, y mientras, si no, el juez dice que no hay riesgo de fuga y los deja en libertad condicional. Sin embargo, José Carlos quiere ser Julia Roberts, novia a la fuga, y se pira. Hostia, ¿en serio? Sí, se va y dice, bueno, ya me visteis. Chao. Y claro, la policía va a su casa y le dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? Le dice a Ana, que es la que estaba, porque José Carlos no estaba. No, claro. Y les explica que ha visto a su hermano marcharse y que no cree que vuelva. Ojo, ¿en serio? Sí. Y 3 meses después, la policía para un autobús pues, para hacerle un control aleatorio. Y al registrar todas las maletas, un perro policía que llevaban, Rex... Me encantan los perros policías, sí. Son tan monos. Y casualmente siempre se llaman Rex. Siempre, la verdad, ¿eh? No es como si nos lo estuviésemos inventando. No. Rex detecta una mochila con marihuana y al abrirla también encuentran unos 7.600 euros. Y al buscar al dueño, ¿quién era? Efectivamente, José Carlos. Y al comprobar sus datos se dan cuenta de que era una persona fugada y la devuelven a la cárcel, claro. A José Carlos. Hombre, a ver, solo jodería, ¿no? En plan, bueno, pues ya que estás fuera, si quieres quédate por ahí, date un paseíto. Y aquí algo muy curioso, y es que en España, si eres como familiar muy cercano, por ejemplo, una madre que encubra a su hijo, se me quiere ocurrir, pues no se considera delito, porque como eres eso, familiar cercano, como que se entiende un poco que hayas mentido para favorecerlo. Así que de esta forma Rosa se libra de la cárcel y la dejan fuera. Bueno. ¿Y Rosa qué hace? Pues peleó para conseguir varias indemnizaciones. Una de ellas se presenta ante el Tribunal Supremo y pedía 90.000 euros por haberla metido en prisión preventiva. ¿Perdón? Como medida cautelar por no tener indicios suficientes. Pero aquí no queda la cosa. Aquí la Cámara Alta dio la razón al juez porque, claro, era la decisión más acertada. Hombre, ¿no? claro. Y claro, le denegó pues, cualquier tipo de compensación económica, ¿no? Pero aquí no te creas que ella se cansó, porque todavía reclamó al Estado al considerarse víctima de un error judicial. Sí, claro. Pero bueno, el Supremo no admitió a trámite este recurso y la condenó a pagar las costas del procedimiento judicial. Mira, Rosa, cariño, ¿cómo te explico? Jódete. La verdad. Sí. Y bueno, que ella siguió y solicitó al Ministerio de Justicia una indemnización de 60.000 euros por los casi 3 años que pasó en prisión. O sea, dijeron que privarla de libertad había sido una medida disparatada, ella y sus abogados. Bueno, pues ya vuelve a ser otra vez vuestra opinión. O sea, es que no se cansaba de pedir dinero como fuera. No, ella ratona hasta el final. Sí. Y bueno, aún a día de hoy la policía, no, los medios sobre todo, están como muy encima de ella. Porque bueno, ahora la han dejado libre y ya no la acusan de nada, pero claro,
Va haciendo por ahí cositas. Quieren saber el salseo, ¿no? Normal. Hombre, va en búsqueda y captura del chisme. Sí. Y en el caso de José Carlos, hoy por hoy, él está a punto de salir de la cárcel, le queda muy poquito tiempo. Bueno, claro, es que con la tontería ya pasaron 10 años. Sí, entonces, claro, está ahí. Claro. Y bueno, entre permisos y todo eso ya... Sí, en breves. Se te acorta. Sí. Huele ya la calle. Así que nada, y estas dos personas pues estarán por ahí. Sí, haciendo maldades. Sí, y nada, ¿qué te parece? Es muy heavy. Y lo del Chopet. Lo del Chopet es mi momento favorito, sinceramente. Punto número 1 por el hecho de quién coño tiene Chopet, ¿no? Que es horrible. Es asquerosísimo. Es que comer Chopet. Es que lo odio con y además, ¿qué asesino coge? Va a la nevera, coge Chopet, se lo lanza al perro y lo encierra en el baño. A ver. Ay, que te echan algo en el colacao. Eso olía a caca desde el segundo número 1. Sí. El momento Chopet a mí me hizo que sospechar. Sí. La verdad. Tú sospechaste todo el tiempo. Bueno, pues vamos ahora ya con mi caso, porque me toca a mí, es mi momento. Porque además voy a contaros un caso de un país del que ya hacía bastante tiempo que no hablábamos, que es Argentina. Anda. Hacía bastante, yo creo. Sí, yo soy la única persona comprometida, como veis, con este podcast, con hacer casos recomendados por oyentes. Oye, pero yo hice casos de Argentina. Sí. ¿Hace cuánto? Y recomendados por oyentes. No, y este que voy a contar encima no es recomendado. Que yo recuerde, creo que no me lo recomendó nadie. Y me parece rarísimo porque es bastante reciente y es, pero muy, muy fuerte. O sea, en plan, heavísimo, ¿eh? Vale. O sea, de las cosas más terribles que se van a contar en este podcast, salgo absolutamente traumatizado por el guión de este caso y espero no volver a leer algo así nunca más en mi vida. Con eso os quiero decir, si queréis pasar de capítulo, de verdad, os lo merecéis. Bueno, pero vamos allá. Ay, no, pero es tan horrible. Es terrible, pero terrible. Bueno, mi protagonista de hoy se llama Ramón González, pero como podéis ver en el título del capítulo, todo el mundo lo conocía como Ramoncito. Vale. Así que no voy a ser yo quien le cambie el nombre como si fuera cualquier persona promedio llamándome a mí Yago en vez de Yayo. Ya, es verdad. Así de heavy. Que por cierto, no sé si alguna vez lo dije, pero creo que nunca dije que mi nombre real es Álvaro en este podcast. Algún día se soltó un poquito, la verdad. Igual se soltó. Igual yo lo solté. Igual lo dije a tus igual fuiste espaldas. Tú la culpable. Pero no intentéis buscar la relación que existe entre Yayo y Álvaro porque sencillamente no existe. Puedes decirlo. Es que ni yo sé la explicación correcta. A mí me habías dicho que tu hermano no sabía decir Álvaro y... Esa es la teoría que hay en mi familia. Pero tampoco hay pruebas. Nadie corrobora esa versión de la historia. Entonces, claro, y tu hermano sería un recién nacido. Y encima ¿Cuándo pasó eso? Mi hermano me lleva 1 año y medio. ¿De qué te quiero decir? Con 1 año y medio bien puede decir Álvaro. Digo yo. Bueno, a ver. Joder. Bueno, no sé. Y aún así de Yayo, o sea, de Álvaro a Yayo, nadie sabe lo que pasó ahí. Pero bueno, el caso es que nadie me llama Álvaro, así que... Pero bueno. Y ahora preparad bien esos coños porque se viene historia turbia de verdad. A ver. Ramoncito, que me parecería un milagro si no lo llamo Ramoncín alguna vez, es que ya me veo venir, porque se me vaya la pinza. Es un niño de 11 años que vivía en Corrientes, que es una ciudad que está al nordeste argentino, ¿no? Vale. Y su vida se podría decir que era relativamente normal, recalco el relativamente, porque aunque nació en una familia, bueno, muy, 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 muy pobre, así que para ayudar a su familia, que apenas tenía dinero suficiente para comer, Ramoncito se dedicaba a vender estampitas, como de santos, ¿no? El timo de la estampita. Puede ser, la verdad que puede ser, ¿no? Pues vendía este tipo de estampitas, no sé si de verdad o no, cerca de una vieja estación de tren que había en Mercedes, que era como una especie como de pueblo, como de zona, como de barrio, ¿no? Que había dentro del área metropolitana de Corrientes, ¿no? Vale.
pues Ramoncito vendía esas estampitas cuando salía del colegio y así cuando llegaba a casa pues podía darle algo de dinero a su madre para ayudarla, bueno, pues a comprar comida para ese día y tal, ¿no? Por eso digo que bueno, era una infancia relativamente normal porque... Sí. Tal, pero quitando este tipo de problemas socioeconómicos, Ramoncito era un niño que iba, pues yo que sé, a la escuela todos los días, que tenía amigos, nadie le hacía bullying, ni nadie le agredía, ni ninguna desgracia de estas típicas de este podcast, vaya, ¿no? Sí. Vale, pues con todo esto en mente, voy a contaros directamente los hechos de este caso. O sea, hoy no va a haber contexto, prácticamente, solo el que os acabo de dar. Porque es que en realidad tampoco hay mucho que contar. O sea, es que la vida de este niño era absolutamente normal. No hay ninguna desgracia que contar previa. Al menos por el momento. Porque luego ya entraré más en detalle de todo lo que rodea a este caso. Porque es más complejo de lo que puede parecer en un primer momento. De hecho, es que se os va a caer todo el coño. Pero bueno, vamos allá. La mañana del viernes 6 de octubre del año 2006, Ramoncito, o como lo llamaba su familia, Moná o Maná, creo que era Moná, que no, tampoco veía yo la relación, ¿no? ¿Ves? Lo mismo con tu nombre. Sí, es que luce un mote igual de aleatorio que Yayo. Y bueno, yo qué sé, pues el caso es que ese chiquito, ¿no? Salió de su casa para ir al infierno hecho edificio, también conocido como colegio. Sí. Y allí pues se pasó toda la mañana participando de la tortura colectiva que supone escuchar por 29ª vez la lista de verbos irregulares en inglés o aprendiendo cosas súper útiles como dividir de forma manual existiendo calculadoras con la excusa de que tienes que estar preparado para cuando haya un cataclismo tecnológico, como si para ese momento tú te fueras a acordar de cuando con 8 años te enseñaron a dividir manualmente. O sea, es que no me acuerdo yo de lo que hice el lunes pasado, ¿sabes? Ya. Que no me jodas. Bueno, en fin. Y a ver, ¿quién se acuerda de la tabla de multiplicar? A ver, eso no te lo compro. Es que claro, no te lo compro. Pero ¿quién se acuerda de dividir manualmente? A mí me pones ahora una hoja delante, yo no te divido, ¿eh? Pero claro, ¿para qué la quiero? Si es que tengo una puta calculadora que lo hace por mí. Digo yo, es que no sé, conectar cables para conseguir electricidad. No, porque hay una compañía que lo hace por mí. Por favor, deleguemos funciones. Somos seres humanos. Bueno, pues cuando toda esa tortura, porque es lo que era tortura, terminó, Ramoncito pues se dirigía pues a la estación esa, ¿no? de Mercedes, la estación de tren, a vender pues sus estampitas de Rihanna, Ariana Grande, ¿no? Y todas las santas. Para después de su irse a casa, pues ya vivir su vida despreocupada de niño de 11 años, ¿no? Bueno, a ver, despreocupada. Absolutamente despreocupada. Tenías que vender estampitas. Quitando ese momento. Quitando su momento, sí, claro. Quitando eso. Quitando su momento de explotación laboral. Sí, quitando el momento de explotación infantil, la verdad que por el resto, bueno, pues como un poquito, pues llegabas a casa, ¿no? Tus espaguetis carbonara y su tipo de cositas, ¿no? De niño de 11 años, barra de 30 y... Bueno. ¿Qué pasa? Que pasaban las horas de ese día, ¿no? Del 6 de octubre y Ramoncito no volvía a casa. ¡Ay, no! No volvía, no aparecía. Así que su madre se empezó a preocupar mucho porque, claro, no era nada habitual en Ramoncito que desapareciera así sin avisar. ¿Sabes? Él siempre era como era muy responsable. Reloj. Y era un reloj, ¿sabes? En plan, salía, imagínate, a las 3 de la tarde, se iba al momento estampitas hasta las 5 y a las 5 estaba en casa. ¡Ay! ¿Sabes? Todos los días. Vale. Y encima, claro, era súper pequeñito, pero enanísimo, en plan como Coral, pero con 11 años, ¿no? Vale, sí. Así que nada, la madre a última hora de la tarde fue a la comisaría más cercana y denunció su desaparición. Ese mismo día, esa misma tarde, quiero decir, no esperó nada. Y la verdad que la policía, pues como que ¿sabes? Dijo, bueno, vale, te lo queremos comprar porque no esperaron ni un segundo en ponerse a buscar a Ramoncito. Vale. Porque, hombre, siendo tan pequeño no querían arriesgarse a que le pasara algo grave en esas horas que faltaban hasta las 24 horas típicas, ¿no? Era lo suyo, claro. La verdad. Vale, pues pasaron 2 días, o sea, nos ponemos ya en el 8 de octubre del año 2006, cuando de repente unos vecinos random completamente encontraron un cuerpo descuartizado de un niño en un campo muy cercano a las vías del tren y a la estación esta en la que solía estar Ramoncito vendiendo estampitas. Y claro, lógicamente ya todo el mundo, bueno, pues como que
unió cabos y se pusieron todos en el peor de los escenarios. Pero no os adelantéis, que ya estabais con las manos en la cabeza y con la desgracia en la boca. Pasó una cosa muy extraña. Porque el cuerpo que apareció parecía como el cadáver de una persona que había muerto hacía un mes. O sea, te quiero decir, estaba en un estado de descomposición mucho más avanzado del que tendría sentido, dado que solo habían pasado 2 días, supuestamente, ¿sabes? Claro, sí. Entonces es como que no tenía mucho sentido que en realidad fuera Ramoncito, ¿sabes? Porque es en plan, ¿cómo en 2 días se va a descomponer tanto un cadáver? Es que lo peor es que seguro que era Ramoncito. Bueno, no quiero yo que me mires la cara. De hecho, lo que se encontró era un esqueleto, no un cuerpo como tal. O sea, la piel y órganos ya no estaban en el cadáver. Y la cabeza estaba además separada del resto del cuerpo, o sea, estaba decapitado. Y era directamente una calavera, o sea, sin cerebro, ni piel, ni nada. Ay, ¿sabes? Era solo el hueso. No quiero que sea Ramoncito. Bueno. Va a ser alguien, pero no quiero que sea Ramoncito. Alguien es, eso está claro. Quiero que Ramoncito aparezca. Bueno, no te me adelantes. Pero por eso te digo que era como muy extraño, porque un cuerpo no se queda así en 2 días, ¿sabes? En plan, el esqueleto y el cráneo así expuesto de repente en 2 días. Pero no se descartó tampoco que fuera Ramoncito a pesar de todos estos hechos, porque algo de tejido adherido a los huesos sí que quedaba, ¿sabes? No es que se viera bien, era más bien como microscópico quizás, pero algo había, aunque fuera poco. Y a ver, cuando se descompone un cadáver, se descompone o todo o nada, no queda a trozos, ¿sabes? Lo estoy pasando mal, puedes saltarte ciertas partes. Bueno, no puedo, si no, claro que lo haría. Entonces el cuerpo fue trasladado a... Porque estos detalles son importantes. Ya, bueno. Acordaos de ellos. Es que ya dije que era un caso terrible, terrible. Yo estoy traumatizado, ya os lo digo. Bueno, el caso fue trasladado a un laboratorio para que los médicos forenses determinaran qué estaba pasando aquí, porque era como muy extraño todo esto. Y después de horas y horas de investigación, llegaron a la conclusión de que el cuerpo era un cadáver de un niño, efectivamente, como ya más o menos se sabía, y que además ese cuerpo había sido dejado en la calle como si hubiese sido depredado por perros y roedores, ¿sabes? Como para lucir eso, te quiero decir. De ahí lo de que dejaran solo los huesos, tal. Pero todo esto era como una performance, porque era más que evidente que eso había sido obra de un ser humano, no había sido un perro, ¿sabes? Ay, Dios mío. Y porque además, como dije antes, aún había algo de tejido presente y sobre todo porque no había marcas de animales, no había mordeduras ni nada así. A ver, un perro, si quedan huesos, se lleva un hueso o lo muerde al menos, no te lo deja así como perfecto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, era extraño todo. Y bueno, después de varias pruebas más, se determinó que efectivamente era el cadáver de Ramoncito. Y no solo eso, sino que encima tenía marcas de haber sido abusado sexualmente y torturado. Es que ya digo, este caso es terrible. Y esto sin ningún tipo de dudas. Te quiero decir, no era algo como que fuera una hipótesis por parte de los forenses o algo así. No. En plan, ellos tenían comprobado 100% que esto había ocurrido. Bueno, y te puedes imaginar lo terrible que fue para toda la familia de Ramoncito, ¿no? Y de todo su entorno. Y, o sea, para todo el país en general, que quedó absolutamente conmocionado como estás tú ahora mismo. Yeah. Pensando en la barbaridad que tuvo que haber pasado para que el cadáver quedara de esa manera. Que claro, esto fue en 2 días. Pero claro, para la policía era muy complicado saber qué había pasado, ¿no? Más allá, pues, de lo que dijeron los forenses, porque no tenían pruebas de huellas dactilares de nadie, ¿sabes? No tenían como ningún tipo de prueba de quién había sido, quién pudo haber sido, ni por qué. Sobre todo ni ningún sospechoso, entiendo. Nada, no tenían nada de información más allá de que pues, fue un ser humano, evidentemente, que fue un asesinato y ya. Y lo que le habían hecho, fin. Ya. Yeah. Entonces los policías con la investigación se quedaron así un poco como nosotros en la vida, estancados. La verdad que se quedaron absolutamente así. Y claro, a partir de aquí la gente empezó ya pues, a hablar el idioma favorito en todo el planeta, el chisme. O sea, todo el mundo se empezó a inventar información y a especular, bueno, como sobre lo que pudo haber pasado. Que si el niño era usado para vender droga y se quedó parte del dinero y por eso lo mataron, como, ¿sabes? Ay, como Dios, para castigarlo.
que sí fue víctima de una red de trata de seres humanos y lo mataron cuando salió mal el hipotético secuestro. Bueno, en fin, ya digo, la gente inventando que es su actividad extraescolar favorita, como con el tema de la Dana de Valencia y los supuestos 800 muertos que había en el parking del centro comercial este de Bonaire y todas las informaciones que salían como de ahí cuando en realidad era todo inventing, ¿no? Sí, es que a veces es mejor esperar a que salga todo y luego hablar. Sí, no, y es que encima a mí me rularon supuestos audios de gente hablando del parking. Ay, es que vi no sé cuántos cadáveres y era todo mentira, de verdad. Es que la gente que hace ese tipo de cosas como para generar caos, sois chusma. Porque la gente, yo estaba como rayado, ¿sabes? De cuando entren en el parking, madre de Dios, lo que va a salir de ahí. Y luego al final resultó que gracias a Rihanna no había nadie. Sois chusma, de verdad. Difundiendo bulos. Qué asco la gente que hace eso, de verdad. En plan, y no la gente que lo hace de forma inconsciente como podemos hacerlo nosotros. En plan, me mandaron este audio. Sino la gente, el primero que se lo inventa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y que dice, voy a inventarme esto como por generar caos, ¿no? Eso es chusma, de verdad os lo digo. Bueno, encima, a medida de que iban pasando los días, se iba sabiendo aún más información sobre cómo había muerto Ramoncito gracias a los médicos forenses, que la verdad que hicieron un trabajo maravilloso en el aspecto de que, ¿sabes? Como que no dejaban ninguna prueba ni nada que ellos pudiesen sacar de ese cuerpo, ¿sabes? Bueno, está bien. Y la policía también actuó bastante rápido. Sí, la verdad que sí. Que de hecho, jolín, lo encontraron a los 2 días y todo, o sea, bien. Por ejemplo, se supo que antes de matarlo lo habían empalado y que le habían sacado toda la sangre después Dios de matarlo. mío. Es que, bueno... Le arrancaron más parte de la piel, evidentemente, por eso tenía todo el esqueleto expuesto y también el cuero cabelludo, por eso tenía el cráneo expuesto y que además le faltaban, este dato es importante, varias vértebras. Es como que le faltaban 2 vértebras de repente, ¿no? O sea, todo como una absoluta salvajada, vaya. Y nada, a partir de aquí, drama más aún, porque pasaron los meses y la verdad que la policía no encontraba ninguna prueba ni nada que pudiese como indicar ningún sospechoso de la muerte de Ramoncito. Hasta que vieron la luz, ¿no? Porque de repente pasaron 2 cosas importantísimas en esta historia que ayudaron mucho a resolver lo que había pasado. Por un lado, tenemos la declaración de una chica de 14 años, que ya os diré qué dijo, y por otro lado, un antropólogo hizo como una especie como de trabajo, como un dossier, analizando todas las pruebas durante meses y que le llevó como a una conclusión clarísima sobre lo que le había pasado a Ramoncito. Vale. Todo un antropólogo que formó parte de la investigación, ¿sabes? Como del equipo no de forenses, porque él no era forense, pero como deben de tener como antropólogos y tal que analizan determinadas marcas, yo qué sé, no tengo ni idea, pero bueno, como que él formó parte del equipo de investigación en general. Sí, espero que por lo menos este caso tenga resolución. Ya te digo que sí. Bien. Ya, para que os quedéis tranquilos, está resuelto. Bien. Al menos parcialmente. Es lo único que me puede consolar. Sí. Bueno, pues este chico, ¿no? Este antropólogo que se llama José Humberto Miceli, estuvo meses analizando todas las pruebas hasta que llegó a la conclusión de que el de Ramoncito se trataba de un crimen ritual. Ay, no. De hecho, fue catalogado como el primer crimen ritual de Argentina. De un ritual satánico, más concretamente. Bueno, no exactamente satánico. Luego ya entraré en más detalles sobre qué tipo de ritual era. Pero vamos, que había sido como sacrificado como parte de una ofrenda, ¿no? A Satán o a una paridad así, ¿sabes? Y este señor estaba especializado, este antropólogo, quiero decir, en ritos guaraníes precolombinos. Y se dio cuenta de que Ramoncito pues, tenía estigmas en las manos, marcas evidentes de tortura antes de la muerte. ¿Qué son estigmas? Tenía como marquitas, como muy específicas, como hechas a propósito en la mano, ¿no? Vale. Y eso, marcas de tortura, ¿no? Antes de la muerte, y que los huesos que habían sido extraídos del cuerpo tenían un significado en concreto, como en una serie de rituales antiguos guaraníes y satánicos. Ay, Dios mío. Como que para él no era casualidad los huesos tan concretos que le faltaban al cadáver de Ramoncito, como esas 2 vértebras que le faltaban, por ejemplo, de las que hablé antes, ¿no? Qué mal rollo. Por eso os dije que os quedaréis como con ese dato en la cabeza porque era importante. Porque no era como aleatorio, que justo le faltaran esas 2 vértebras.
Pero esto no fue lo único que ayudó a esclarecer las cosas. En plan, el hecho de que se supiera que era un crimen ritual, guaraní, precolombino, whatever, ¿no? Porque, claro, tenemos también la declaración de la que os hablé antes de una chiquita de 14 años, ¿no? Esta chiquita se llamaba Marianita, que aquí todo Dios tiene diminutivos. ¿Ya? Y ya fue interrogada pocos días después del crimen, porque, bueno, como que era conocido que se llevaba muy bien con Ramoncito. Vamos, como eran amigos, ¿no? Vale, sí. De hecho, en realidad solo se llevaban 3 años. Pero en ese momento ella, la verdad que no contó nada relevante más allá de hablar de lo en shock que estaba por la muerte de Ramoncito y tal, ¿sabes? En plan, era su colega, ¡buah, qué fuerte, me murió, no sé qué tal! Pero ya, no contó nada relevante, ¿no? La policía no se acordó de ella nunca más. Pero unos meses después pasó una cosa muy extraña. Y es que Marianita vivía con su abuela en una casa, ¿no? En una casa por allí, por la zona en la que también vivía Ramoncito. Pues después de que después de que se presentara, ¿no? El trabajo de este antropólogo, del que os hablé antes, ¿no? En el que decía lo del crimen ritual a Ramoncita y tal, perdón, Ramoncita no, a Ramoncito, de repente una vecina denunció ante la policía que en la casa de al lado, es decir, en la de la abuela de Marianita, se reunían personas para hacer cosas raras. ¿Perdón? Que siempre, además, había como olor a animales muertos en esa casa. Esto decía la vecina de la abuela de Marianita. Entonces, claro, fue un poco como suspicious, ¿no? De repente. Ya. Y con esta info, y claro, con el dato de, oye, pues hay crímenes rituales por el medio, animales muertos, gente reunida haciendo cosas raras, bueno, nos quieren de repente como encajar así un poquito cosas, ¿no? Ya. Entonces, con esta info, la policía entró en la casa de la abuela de Marianita, evidentemente previa solicitud a un juez, y allí descubrieron un libro de magia negra. De magia, de repente, ¿no? Y a ver, era bastante sospechoso, ¿no? En todo este contexto del que estamos hablando. Pero como prueba en un juicio, pues claramente no era suficiente. En plan, pues bueno, pues tú puedes tener un libro de magia negra porque sí, ¿no? No, y a ver, que no lo es, realmente. No. Bueno, claro. Mira es el caso de los 3 de Memphis, que los acusaban de rituales satánicos y luego eran inocentes. ¿Ya? Que si no os lo habéis escuchado, ya sabéis. Ya, bueno, pues aquí la cuña publicitaria de repente. Exacto. No, sí, claro, a ver, para empezar, evidentemente no existe la magia negra, pero bueno. Claro, pero no es una prueba que tú te leas un libro de magia negra. Evidentemente. Así que la policía decidió volver a interrogar a Marianita y esta vez consiguieron que se pusiera a llorar en mitad del interrogatorio y que confesara que ella estuvo presente cuando mataron a Ramoncito. Ay, Dios mío, ¿qué dices? Pero ella no participó. Ella estuvo presente. Da igual. No, pero es que vas a flipar con el cómo estuvo presente. No, es que se te va a caer el coño, ya te lo digo, O sea, es que no sabes lo que se viene. Por lo que contó ella, es que, bueno, de verdad, lo que voy a contar ahora es que de verdad quitarlo. es que yo... Pero suavízalo un poquito. Está ya suavizado. Vale. O sea, ya puse el guión de la forma más suave posible. Imagínate, y aún así lo que voy a contar es terrorífico. Por lo que contó ella, en casa de su abuela se reunió... ya es que vas a flipar. Se reunió un montón de peñita chunga, ¿no? Y entre todos empezaron a beber vino en unas copas que tenía su abuela guardadas como en un armario secreto, ¿no? A los que, según Marianita, les añadían como un líquido rojizo con una jeringuilla. Te puedes imaginar de qué era ese líquido rojizo, ¿no? Y después vio como uno de los que bebía empezaba de repente a aullar. Y los demás como que les empezaron a imitar a este señor, ¿no? En plan, todos juntos allí, en amor y compañía. Y lo que voy a contar ahora, ya digo, os recomiendo saltároslo de verdad si no os queréis traumatizar. Después de eso... comenzaron a bailar alrededor de Ramoncito y uno a uno lo violaron en repetidas ocasiones, todos los allí presentes. Después le introdujeron un palo por el ano y lo golpearon por turnos todos y cada uno de los allí presentes. Y después de eso lo acostaron sobre una alfombra y lo mataron. Que fue lo mejor que le pudo haber pasado dadas las circunstancias, porque madre de Dios, la tortura que tuvo que sufrir ese niño. Marianita aquí explicó que el que mató como tal a Ramoncito fue un señor llamado Daniel Alegre, que fue como el que lo mató finalmente, ¿sabes? Fue el último, el que cogió un cuchillo
y se lo clavó directamente en la cabeza a Ramoncito, y que según Marianita ahí fue cuando él dejó como de hablar y de gritar. Entonces, claro, asumió evidentemente que en ese momento acaba de perder la vida. Y después de eso lo tumbaron en una tabla negra y recogieron toda la sangre del cuerpo cuando él estaba ya muerto. Entonces yo supongo que esa jeringuilla con, en plan, líquido rojizo no era sangre de Ramoncito, sino de otra persona, porque a él aún no le habían como drenado la sangre, ¿sabes? Lo hicieron como después. No sé, mira, no quiero saber. Además, llevó a los policías a la casa en donde se hizo, bueno, como toda la ceremonia, Marianita me refiero. Menos mal. Sí, que era como un cobertizo que había en la casa de su abuela. Además sois imbéciles, o sea, hay una niña delante. Sí. Lo va a confesar porque va a ser más fácil que confiese. Claro. Hombre, es que tú imagínate. Encima, ¿cuántos años dijiste que tenía Ramoncito? 11 y ella 14. Y eran amigos. Ya solo por el hecho de ser amigos ella se quedó traumatizada absolutamente. Ya encima. Claro, es que bueno, en fin. Y bueno, además de llevarlos al cobertizo y tal, ¿no? Que estaba en la casa de la abuela, también nombró a todos y cada uno de los participantes en el crimen ritual con nombres y apellidos. En plan, en realidad Marianita aquí muy bien, ¿eh? Ya, que pudo haberlo dicho antes, todo rollo, claro que sí, pero por lo menos. Ya. Y de hecho fue fácil. Y tendrías miedo también. Claro, a ver, ya digo, tenía 14 años, ¿eh? Ya. Y fue fácil para la policía, ¿no?, corroborar que lo que decía Marianita era cierto. Primero, por el nivel de detalle con el que lo decía, ¿no? Que, claro, es que son cosas que no te puedes inventar, que son barbaridades. No, hombre. Y segundo, porque en las casas de todos los participantes del ritual se encontraron manuales de magia negra que explicaban como paso por paso cómo había que proceder en el ritual, ¿no? Y que coincidía con las cosas que le habían hecho a Ramoncito, que decía Marianita, y que habían encontrado los forenses en el cadáver. Qué asco. O sea, los estigmas en la mano, todo esto, ¿no? Sí. Y bueno, y el resto de cosas que no voy a volver a repetir, pero que ya sabéis. Ya. Y por si todo esto no fuera lo suficientemente turbio, claro. En la casa de uno de los participantes se encontró una lista con nombres de varios niños del barrio. Y al lado de cada uno de los niños había puesto un precio, que, por cierto, en esa lista el precio más alto era el de Ramoncito. Dios mío, qué asco. Con lo cual la policía sospecha que a mayores de los implicados en la muerte de Ramoncito, en el ritual, ¿sabes?, tuvo que haber alguien que pagó porque a Ramoncito se le hiciera ese ritual, a ese niño en concreto. Alguien que pagara el precio de la lista, ¿sabes? Porque no era ninguno de los presentes en el ritual. Alguien había como contratado eso, ¿sabes? O sea, quiero decir, como si el ritual fuera una especie de servicio contratado por alguna persona que se supone que debía de ser como muy adinerada, porque los precios que había en esa lista pues eran caros, ¿sabes? Y que esos servicios los contrataba, bueno, como porque el hecho de hacer el ritual servía para sus fines, fueran cuales fueran esos fines. Pero una porque, persona claro, saber que no había estado en la casa. Y si lo estuvo como mínimo no había participado del momento ritual porque Marianita no lo vio en ningún momento. Marianita dijo a todos los que estaban allí. Claro. Pero porque estaban haciéndole ese ritual a Ramoncito en concreto, porque vieron una lista con los precios y en el que aparecía Ramoncito. Quiero decir, alguien, se presupone que alguien contrató los servicios como de este, ¿sabes?, de esta peña que hizo el ritual y les pagó esa cantidad porque secuestraran en concreto a Ramoncito, porque luego, es que claro, hay como mucha turbiedad, porque luego resulta que, en plan, por lo que fueron diciendo luego los antropólogos y tal, buscaban como con ese tipo de rituales a gente muy concreta, en plan, que fuera un niño que pareciese muy inocente, que no sé qué. Ay, tal. Dios mío. Entonces como que buscaban unas características concretas y dependiendo de qué características tuvieses como niño, tu precio era más caro o no, porque eras como eso, pues más inocente, más virginal, tu madre igual también es igual de inocente que tú. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yeah. Todo eso como que iba sumando dinero y se presupone que así el sacrificio era como mayor a la hora de hacer el ritual y la persona que pagó por ello querría que cuanto mayor fuera el sacrificio, pues supongo que más favor le iba a hacer en el fin que necesitara él. Ay, Dios. Ya digo, una barbaridad, ¿no? Ya. Yeah. Y esto no es lo peor de todo, porque en un momento del interrogatorio, o sea, es que no se acabaron las turbiedades, Marianita dijo la siguiente frase: al menos él vivió 11 años.
porque peor fue el bebé. ¿El bebé? ¿Qué bebé? Ay, no. Claro, la policía le preguntó de qué bebé estaba hablando. Y ahí Marianita contó que antes de entrar Ramoncito, el grupo de personas ese mismo día habían sacrificado a un recién nacido. Y yo creo que, de hecho, el líquido este rojizo que echaron, yo creo que era la sangre del bebé, que ya la habían extraído. Por eso te decía lo de que no podía ser la de Ramoncito. Y gracias a esto, un recién nacido, no era ni siquiera un bebé, que bueno, da igual, pero ¿qué quiero decir? Que acababa de nacer. ¿Qué hacía Marianita ahí también? Era la nieta de la dueña de la casa. Ya, pero... Yo creo que se escondió viendo todo, o no sé, o que de repente estaba allí, no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que estaba allí porque su abuela participaba de todos estos rituales. Ya, pero aún así sigo sin entender. De hecho, el nombre de su abuela fue uno de los que dio en el juicio, vaya. Ya, claro. Y bueno, en fin. Y gracias a eso también se resolvió otro caso que estaba sin resolver, que era el del bebé, un bebé muerto que había aparecido en la puerta de una abogada defensora de menores. Ay, Dios mío. Que encima también parecen vacilones. Sí, ¿sabes? sí. Y que más o menos coincidían las fechas con las que estaba diciendo Marianita. Y a partir de ese momento, tanto Marianita como la abuela empezaron a recibir amenazas de muerte por todo lo que estaban diciendo. Porque claro, cuando Marianita dijo, pues mi abuela estaba allí, no sé qué, la abuela pues también empezó a alargar. En plan, perdona, no estaba yo sola, estaba tal, ¿sabes? Como que ya luego empezaron todos a culparse entre todos. Ya, ¿y Marianita qué culpa tenía? Ya, pero... Para que la amenazaran a ella. Pues porque estaba chotándose. Hombre, claro, sí. Es como una amenaza para, en plan, cállate la boca, deja de chotarte. Y a la abuela lo mismo, porque fueron como las dos primeras en hablar. Aunque la abuela, ya digo, fue porque Marianita habló, que si no ella callada como una perra. Y bueno, ya digo, empezaron ellas dos a recibir amenazas de muerte. Sí, pero es diferente amenazar a Marianita, que es como cállate, que a la abuela, que es como lo has hecho todo. Claro, pero también la abuela... Pero la abuela sabe mucha más información que Marianita no sabe. Yeah. Y si empieza a hablar ella, igual, ¿sabes? Caen moscas. Yeah. Y bueno, en fin. Y ya digo, recibieron ellas dos amenazas e incluso los funcionarios que investigaban el caso. Todos, desde el juez hasta la barrendera. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, como salga esto, vais a flipar. Exactamente. Por ejemplo, una vez, una de las secretarias del juzgado recibió una carta con recortes de periódico que ponía "Nos vamos a vengar". Y junto además con páginas de periódicos en donde salían las noticias sobre las detenciones del caso de Ramoncito. Y cuando digo lo de la barrendera, literalmente, que la barrendera fue amenazada de recibir una carta. Sí, recibió una carta de como hables, no sé qué, no sé cuánto. En plan, todo el mundo que trabajaba en algo relacionado con este caso. Dios mío. Y bueno, muchas personas más recibieron amenazas, incluido el primer juez que llevó el caso. Y digo el primer porque luego ya entenderás. Pero bueno, por eso se sospecha que había gente como muy poderosa, incluso a nivel político, y adinerada detrás de estos crímenes rituales, porque luego como que se interrelacionaron varios entre sí, ¿sabes? A raíz de lo de Ramoncito. Gente que tenía el poder suficiente como para mandar ese tipo de amenazas y pasar desapercibido, porque tú puedes mandar una carta de repente a un juzgado, pregunto, en plan, así como, ¿sabes? Sin que nadie la revise, en plan a un juez. ¿Cómo sabes la dirección de un juez que lleva un caso determinado? Yeah. Era extraño, por eso te digo, era gente muy adinerada, gente muy poderosa, tal. Bueno, en fin, y todo... Es que ya digo, era muy fuerte. Y gente además eso con el dinero suficiente como para pagar porque alguien haga un ritual, en plan a un niño, ¿sabes? Como en su supuesto beneficio. Que eso, oye, barato no creo que fuese, ¿sabes? No vi los precios de la lista, pero ya digo, Ramoncito era el más caro de ellos y todos tenían un precio que ni tú ni yo podríamos pagar. Dios mío, qué horror. Bueno, y una vez llegado el juicio, quedó establecido que Ramoncito murió víctima de un ritual con características de prácticas medievales y creencias de origen africano guaraní. Y de que habían participado en él, por lo menos que se sepa, 10 personas. Dios mío, ¿cómo 10 personas se pueden juntar para una atrocidad así? Yo alucino. Y alguien, ya digo, que los había contratado y una red seguramente de gente detrás
relacionada con este caso. Sí, 10 que sí, se sepa. pero que porque 10... eran los que estaban allí en el ritual. Es sí, fuerte. Pero 10 solo ya me parece una locura. Hombre, y encima con las barbaridades que os dije que le hicieron al pobre niño, ¿eh? Que no era en plan, nos lo matamos pegándole un tiro en la cabeza y ya, ¿sabes? Eran cosas muy fuertes, que hay que tener un estómago bien fuerte ya solo para escucharlas. Ya no te quiero decir para hacerlas. Y bueno, todos los miembros de los que se sabía el nombre fueron condenados en 2011 a cadena perpetua, excepto de uno, de Daniel Alegre, que era el que se consideraba como el autor final de la muerte, el que os dije que le clavó un cuchillo en la cara, ¿no? A Ramoncito. Bueno, pues este señor consiguió escapar de la cárcel como durante el proceso judicial. Anda. ¿Sabes? En algún momento no le vieron riesgo de fuga, a poquino fianza y chao pescado. Tendría dinero. Exactamente. Pero lo encontraron, ¿no? Estuvo prófugo 4 años. Dios mío. Hasta que sí, efectivamente lo descubrieron en Córdoba, trabajando de funcionario, como en algo rollo inspección de vehículos, tipo ITV. Pues ahí, pero con una identidad falsa. En plan, imagínate, Pedro Antonio, pero hostia, me refiero hasta algo relacionado con eso, pues con el funcionariado. Que en plan, ni siquiera te abres un bar. Algo así como un poco más disimulado. En plan, eres un loco. Y bueno, este señor, Daniel Alegre, se le hizo un segundo juicio. Por eso te decía antes lo del primer juez, ¿no? Vale. Pues porque hubo otro que juzgó solo a Daniel Alegre porque no se pudo juzgar en el primer juicio porque se piró. Vale, entiendo. Y fue condenado en 2015 también a cadena perpetua. Bueno, por lo menos. Sí, y bueno, hasta aquí mi caso de hoy, que yo ya os avisé, y yo cuando aviso lo digo por algo. Creo que fue el peor hasta el momento. Yo también lo siento así. O sea, me parece el peor. De brutalidad, sí. Yo creo que sí. Mira que tenemos contado barbaridades en este podcast, ¿eh? Pero es que a mí lo de este me dejó helado. Cuando lo leí y cuando hacía el guión, mira que yo de verdad que tengo muchísimo aguante, pero hostia, me dejó como mal cuerpo, te lo juro. Sí, a mí ya desde el principio, además. Sí, no sé, como que ya ves venir drama. Qué horror, de verdad. No me gustó nada. A mí me pareció horrible, sí, de verdad. Sí. Pero bueno, yo qué sé, de vez en cuando hay que contar este tipo de casos. Pero... Y además pensar que 10 personas se puedan juntar para algo así es que me parece tan traumático. Gente normal, en plan, andando por las calles sin saber que son monstruos. Es que absolutos monstruos. Es que encima, ya digo, como que lo que me parece como de lo más terrible es el listado ese de niños en plan ordenados por características de inocencia, no sé qué, ¿sabes? Y que establezcas como este niño es más inocente que este, entonces le vamos a pagar más porque lo mates en un ritual, no sé qué, para algo que va a ser en tu supuesto beneficio, en plan, pues para que yo consiga la presidencia de esta empresa, imagínate. Y bueno, hay muchas turbiedades detrás, ¿eh? En plan, Marianita llegó a decir nombres de empresarios de muchísimo poder de Argentina, en plan, imagínate, como se dice aquí en España, pues yo qué sé, Juan Roig o algo así, ¿sabes? O yo que sé, Amancio Ortega. En plan, pues nombres así, pero de empresarios argentinos. Y cuando le volvieron a preguntar, ella se retractó de lo que había dicho, pero había, claro, y habían pasado como un tiempo fuera, entonces seguramente había recibido amenazas. Y cuando lo decía por primera vez, describía la casa de esos empresarios, porque ella había estado presente en muchas de esas casas y se correspondía tal cual con la descripción de la casa. Cosas así, ¿eh? Claro, por supuesto, todos estos empresarios, tú, en plan, no, yo no participé de nada de eso, pero, bueno, muchos políticos de varios partidos políticos distintos, en plan, de todas las ideologías, o sea, como eso, como una especie de red como de trata, no sé, terrible, me pareció horrible este caso, en serio. Ya, bueno, pues nada. Y bueno, si alguien argentino tiene algo que aportar en comentarios, ya sabéis. Sí, si sabéis más info, pues nos la dejáis por ahí, pero no sé hasta qué punto queremos saber más. No, pero pues de tema empresarios, políticos, de este tema. No más info de lo que le hicieron, por favor, al niño. Por Dios, que ya bastante info di. Sí, bueno. Y nada, bueno, hasta aquí entonces. Sí, hasta el lunes que viene, ¿no? Chao, hasta la semana que viene. Chao. Chao.